Problema 1. Un productor de pantalones logró determinar que la ganancia mensual que él obtenía de esa producción y venta de pantalones estaba modelada por la función cuadrática g de x igual 1000 por x menos 2x al cuadrado, donde x es la cantidad de pantalones que fabrica y vende al mes. La pregunta dice qué cantidad de pantalones debe fabricar y vender mensualmente para obtener la mayor ganancia. ¿Cuál es la ganancia máxima? Esto normalmente en este caso viene modelado por una función cuadrática, como lo podemos ver aquí en el enunciado del problema, una función cuadrática. Esta función cuadrática tiene la particularidad que su gráfica determina una trayectoria que se le conoce como cóncava hacia abajo. Esa concavidad está determinada por el coeficiente que multiplica el término cuadrático. En este caso la concavidad es hacia abajo, entonces esta gráfica que aparece en la parte inferior izquierda de alguna manera representa una función cuadrática cóncava hacia abajo, no necesariamente la que estamos utilizando en el problema, y ahí aparece, como lo pueden notar, un punto máximo que se refiere precisamente a esa ganancia máxima. Ese vértice lo encontramos con ese par ordenado, tanto si es cóncavo hacia abajo como si es cóncavo hacia arriba. Bueno, en este caso es cóncavo hacia abajo, pero me preguntan la cantidad de pantalones, es decir, el X de ese par ordenado, por lo que debo de calcular el valor numérico que tiene esta expresión, menos b entre 2a. Cabe preguntarse, bueno, ¿y quién es el a? ¿Quién es el b? El a es precisamente el coeficiente que multiplica el término cuadrático de la función de ganancia en este caso, y el b es el que multiplica el término lineal o la variable que está en su forma lineal, por lo que en este caso este valor numérico corresponde a menos 1000 dividido por 2, que multiplica a, pero a vale menos 2. Y esto precisamente es 250. Es decir, es 1000 dividido en 4 partes. Resulta que precisamente esa es la cantidad de pantalones que me sirve o le sirve al productor producir y vender para obtener una ganancia máxima. La segunda parte de esa pregunta me dice, bueno, ¿y cuál es esa ganancia máxima? Por supuesto que le interesa no solo saber qué cantidad de pantalones, sino que también cuál es esa ganancia máxima. Es un dato importante dentro de su negocio. Y se encuentra, como lo determina, es la parte y de ese par ordenado del vértice, este que señalamos antes, evaluado en menos b entre 2a, que explícitamente ya lo encontramos es calcular la imagen de 250. Es decir, es multiplicar 1000 por 250 y restarle 2 veces 250 elevado al cuadrado. Eso me da, es un cálculo numérico o aritmético, repito, que da como resultado 125.000 colones, ¿verdad? 125.000 colones. Entonces ya el productor de pantalones sabe que si vende 250 pantalones, si los produce y los vende, va a obtener de ganancia 125.000 colones. Eso con respecto a la pregunta, esa sería la solución de este cuestionamiento que nos hace en el problema y que le estamos ayudando a esta persona a tener más información de los movimientos que puede hacer con su producto. En cuanto a la pregunta B, veámosla, dice, ¿cuál es la ganancia si se fabrican y se venden 125 pantalones en un mes? Y de igual manera la ganancia que se obtiene al fabricar 375 pantalones. Esto se reduce a calcular la imagen, porque pantalones son 125 en el primer caso, y eso es igual a multiplicar 1000 por 125 menos 2 por 125 al cuadrado multiplicado. Eso me da
una ganancia de 93.750 colones. De repente encontrará muy repetitivo hacer el mismo procedimiento para obtener la ganancia de 375 pantalones fabricados y vendidos. Pero bueno, veamos qué sucede. 1000 por 375 menos 2 por 375 elevado al cuadrado. Ese cálculo aritmético me va a dar 93.750. Nuevamente colones. Y muy particularmente que coincide con la imagen de 125. Aquí, por ejemplo, hay un asunto de decisión. El productor debería pensar y tomar una decisión al respecto. Si 125 pantalones me dan una ganancia de 93.750 y también producir y vender 375 pantalones con una ganancia de 93.750, ¿qué me sirve más? ¿Producir menos para obtener lo mismo o producir más para obtener la misma ganancia? Entonces son decisiones del productor. Nosotros se la dejamos ahí para que tome la decisión. En cuanto a la pregunta C, en este caso el productor le interesa saber a partir de qué cantidad de pantalones comienza a tener pérdidas para tratar de evitar esa situación. Es un punto importante a uno como productor no caer en las pérdidas. Entonces, si se fijan en la gráfica que está aquí, en la que es cóncava hacia abajo en la parte inferior izquierda de la pantalla, me interesa particularmente conocer quién es este numerito que está aquí, o sea, cuándo esa función corta el eje X o cuándo la función se hace cero. ¿Cuándo es que esa función es cero? ¿Por qué? Porque a partir de ahí, estos valores de la función que están por debajo del eje X son valores negativos. En términos del problema real, son pérdidas. Entonces el productor quiere saber, bueno, ¿a partir de cuándo puedo yo empezar a obtener pérdidas para no caer en ese momento y en esa cantidad de producción y venta de pantalones? Les decía entonces que lo que se trata es igualar la función a cero para averiguar qué cantidad de pantalones debo producir y vender para no caer en esa situación de pérdida. Es decir, lo que tengo que resolver es el 1000x menos 2x al cuadrado igual a 0. Lo que produce esto es una ecuación cuadrática que podemos resolver con factorización. Sacamos como factor común un 2x, dentro del paréntesis queda un 500 menos x igual a 0. Aquí encontramos un producto que da 0, es decir, cada uno de sus factores tiene que igualarse a 0 para ver quiénes son esos valores de x que producen que estos factores me den 0. En el primer caso, obtengo que x es igual a 0 y en el segundo caso, que x es igual a 500. Esos son la cantidad de pantalones en el punto de equilibrio, donde no voy a obtener ni ganancias ni pérdidas. Pero entonces si con x igual a 500 llegó al punto en que no obtengo ni ganancias ni pérdidas, entonces ¿qué es lo que quiere saber el productor? Que a partir de 501 pantalones se obtienen pérdidas. Vamos a la gráfica, un segundito. Noten que el punto que se destaca en color negro, esto que reseñalo con una flecha, ese es el punto, se le llama el punto de equilibrio porque no hay ni pérdidas ni ganancias. Pero inmediatamente cuando construyo el pantalón número 501 ya empiezo a obtener resultados negativos en la gráfica y particularmente en la función. Ahí es precisamente donde no queremos que este señor vaya a caer en esa zona. Entonces él necesita saber que con 500 pantalones es suficiente.